Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre Shrek 5. Les daremos actualizaciones detalladas y compartiremos otros detalles interesantes. También hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el elenco y la trama. Así que vean este video hasta el final para enterarse de todo. Shrek 5 está en movimiento y ha cambiado su fecha de estreno del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. Ya no se abrirá en el concurrido corredor navideño que presenta Avengers, Doomsday, Dune, Part 3 y Ice Age 6, que se estrenan el 18 de diciembre de 2026. En una acción conjunta, Universal cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título de Illumination, Shrek 5, al 16 de abril de 2027. Universal y DreamWorks Animation están detrás de Shrek 5,
que es la primera entrega de la serie principal desde Shrek Forever en 2010. El estudio también ha lanzado un par de spin-offs de El gato con botas protagonizados por Antonio Banderas. Zendaya se une al elenco como la hija de Shrek, con los pilares Mike Myers, Shrek, Eddie Murphy, Donkey y Cameron Díaz, Fiona, de regreso. Los veteranos de Shrek, Walt Dorn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions, The Rise of Gru, Brad Abelson. Shrek, basada en el libro de William Steig, se lanzó como franquicia cinematográfica con la película ganadora del Oscar en 2001. Se centraba en un ogro llamado Shrek, quien se enamora de Fiona, la princesa de muy lejano, maldita y atrapada en el cuerpo de un ogro. Burro le brindó a Shrek un toque cómico, patetismo y amistad, y la película fue elogiada por su giro humorístico a los tropos de los cuentos de hadas. Universal Pictures anunció el lunes que trasladará Shrek 5 de DreamWorks Animation del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. En esencia, el verano es el mejor momento para el gran regreso del ogro verde de los cuentos de hadas y sus amigos. Es la temporada en la que siempre ha habitado. Representará 17 años desde la anterior película de Shrek, Shrek Forever After de 2010. Además, Universal dijo hoy que una película de evento Illumination sin título se estrenará antes en 2027, del 30 de junio al 16 de abril. Reemplaza una película de evento de Universal sin título que había estado en el calendario de fechas de estreno. Los miembros del repertorio de Shrek, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, regresarán para prestar sus voces a sus papeles característicos de Shrek, Donkey y Fiona, respectivamente. Como se anunció previamente, Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Vernon ha dirigido Shrek 2 y Madagascar 2, y presta su voz a Gingerbread Man, también conocido como Gingy, en las películas de Shrek. Dohern, de la franquicia Trolls, trabajó en la segunda y tercera entrega de Shrek como guionista y artista, y como jefe de historia en la cuarta. Dohern también prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin en Shrek, Para Siempre. La película está producida por la productora Gina Shea, de la franquicia Trolls, quien también produjo Shrek Forever After, y por el director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. La quinta entrega será codirigida por Brad Abelson. Minions, el origen de Gru, Los Simpson. Las 4 películas de Shrek han recaudado $2.900 millones en taquilla mundial, además de un espectáculo en vivo de gira mundial, un galardonado musical de Broadway que obtuvo 8 nominaciones al Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres y eventos y atracciones populares en los parques de Universal Studios en todo el mundo. La nueva fecha de estreno de Shrek 5 es Far, Far Away. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la quinta película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba programada para julio de 2026. El estudio no dio una razón para el retraso, pero Universal ha tenido un éxito descomunal con producciones animadas como la franquicia Gru, Mi Villano Favorito, Cómo Entrenar a tu Dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, El Juicio Final y La Era de Hielo 6 de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz regresan a la tierra ficticia de muy lejano en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn.
Shrek 5 se estrenará en la gran pantalla un cuarto de siglo después del éxito animado original de 2001, que revolucionó el concepto de felices para siempre, narrado por un ogro incomprendido y su alegre banda de personajes de cuentos de hadas. Shrek se convirtió en un éxito instantáneo con casi $500 millones recaudados a nivel mundial, además de ser la primera película animada en ganar un Oscar. A la película le siguieron 3 secuelas: Shrek 2, 2004, Shrek 3, 2007 y Shrek para siempre, 2010, además de 2 spin-offs de El gato con botas. Shrek 5 está de camino a la gran pantalla. Sin embargo, nuestro ogro gigante, amante de la cebolla verde, y su familia ya han tenido problemas incluso antes de salir del pantano, y no nos referimos a las molestas travesuras de burro en el carro de ajos. DreamWorks ha retrasado 6 meses el estreno de la próxima película de Shrek, lo que significa que no llegará a las pantallas hasta el verano de 2027. Sin embargo, eso nos da más tiempo para teorizar sobre el posible tema de Shrek 5, después de que Shrek Forever After, de 2010, supuestamente fuera la última película de la franquicia. Con un elenco repleto de estrellas y el regreso de favoritos de los fans como Mike Myers y Cameron Diaz, nos espera una experiencia increíble. Además, no solo hay una 5ª entrega en camino, sino que también se está preparando una película independiente de Donkey, con el regreso de Eddie Murphy. Puede que falten poco menos de 2 años para que volvamos al pantano, pero la emoción no se puede contener. Tanto es así que hemos preparado una guía completa con todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shrek 5, desde la fecha de estreno de la película, una lista de todos los miembros confirmados del reparto y los detalles del primer tráiler. Shrek 5 ha enfrentado varios retrasos. La secuela estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2026, pero posteriormente se programó para el 23 de diciembre de 2026. Posteriormente, en el verano de 2025, DreamWorks retrasó la película hasta el 30 de junio de 2027. En total, esto marca casi un año completo de retrasos para Shrek 5. El estudio no ha explicado los motivos de los retrasos. Sin embargo, podría estar relacionado con las críticas de los fans a los nuevos diseños de los personajes. Esto significa que Shrek 5 se estrenará 17 años después del estreno de la 4ª película, Shrek Forever After. Antes de que la franquicia entrara en pausa, cada secuela tenía un intervalo de 3 años. Tras el estreno de Shrek en 2001, Shrek 2 se estrenó en 2004, seguida de Shrek 3 en 2007 y la 4ª secuela en 2010. El gato con botas, una película derivada de la franquicia, se estrenó en cines en 2011 y su secuela llegará 11 años después en 2022. Como confirmó Eddie Murphy el año pasado, un spin-off independiente de Donkey está en camino, aunque desconocemos cuándo se estrenará. El doblaje de Shrek 5 se completó en 2024 y por el momento no tenemos confirmación de si Donkey ha entrado en producción. Aún así, podemos especular sobre una fecha de estreno para 2027 o 2028, ya que Murphy se aseguró de señalar que las películas no se realizarán simultáneamente. Shrek para siempre dio un giro multiverso pre-MCU, con Rumpelstiltskin transportando a Shrek a una realidad alternativa donde nunca nació. De hecho, está dando lugar a Spider-Man, sin camino a casa, y nadie sabe quién es. Por supuesto, logra salvar el día y regresar a su línea temporal y pantano habitual. Los créditos finales no terminan con un número musical esta vez, sino con una versión de I'm a Believer, de The Monkees, que fue versionada por Smash Mouth en la primera película y cantada a Fiona por Shrek en la escena musical de mitad de los créditos. Dicho todo esto, la trama oficial de la película aún no se ha publicado, pero tenemos la sensación de que se centrará en Felicia, la única hija de Shrek y Fiona, que se embarca en su propia aventura peligrosa y nos presenta a un nuevo grupo de personajes mágicos. Sin embargo, sabemos que la historia está en buenas manos. Michael McCullers, exguionista de Saturday Night Live y escritor de Austin Powers, La espía que me achuchó y El bebé mandón, ha escrito el guión. Walt Dorn y Conrad Vernon dirigen, junto con el director Brad Abelson.
Dorn, quien también presta su voz al hombre de jengibre, también conocido como Gingy, escribió Shrek 2, y Vernon dirigió Shrek 2. También hay un pequeño vacío argumental, ya que vimos a 3 bebés ogros en Shrek: Felices para siempre, Fergus, Farkle y Felicia. El avance del tráiler parece sugerir que Felicia es la única hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, es probable que Felicia sea la única hija que aparece en el avance, ya que, después de todo, se trataba de un anuncio de casting para dar la bienvenida a Zendaya a la franquicia de Shrek. Queda por ver si veremos a Fergus y Farkle en Shrek 5, pero tendremos que esperar al próximo tráiler. También vale la pena mencionar que Burro y Dragón tuvieron varios bebés borrón y ya estarían en la adolescencia. Ojalá podamos conocerlos también. DreamWorks subió el primer vistazo a Shrek 5 como un anuncio del elenco, pero lo aceptaremos como nuestro primer avance por ahora. En el avance, Burro, Shrek, Fiona y su hija Felicia rodean a Mirror, quien les muestra algunos memes de Shrek, uno de ellos muy popular en internet, donde Shrek tiene la altura de Godzilla y viste un traje de látex. Pinocho admite haber creado los memes, y un texto en pantalla nos informa que Zendaya, efectivamente, le presta su voz a Felicia. El breve clip que se puede ver arriba dura solo 27 segundos y deja mucho que desear. Probablemente tendremos un tráiler oficial más adelante este año, a medida que nos acercamos a la fecha de estreno de 2026. Hubo reacciones encontradas entre los fans, y muchos se preguntaron por qué la animación se veía diferente. El equipo de animación de Sonic incluso intervino, publicando un TikTok que muestra la transición de Ugly Sonic a la versión más suave y tierna que finalmente llegó a la franquicia. Tenemos la sensación de que DreamWorks hará algunos ajustes antes del estreno de la nueva película. El anuncio de casting mencionado confirmó que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy regresarían para interpretar a sus personajes originales, con Zendaya como Felicia. Del clip también se desprende que Chris Miller, quien prestó su voz a Mirror en las 4 películas y dirigió Shrek 3, y Cody Cameron, quien prestó su voz a Pinocho en la franquicia, han regresado. Sin embargo, Antonio Banderas, como el gato con botas, no aparece en el anuncio, dado que El gato con botas tuvo una segunda película independiente hace apenas 3 años. Es difícil imaginar que no aparezca en Shrek 5. Espero que aparezca en un tráiler o anuncio posterior. A continuación, se muestra la lista del elenco de Shrek 5, confirmada hasta ahora. Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona, Eddie Murphy como Burro, Zendaya como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, Conrad Vernon como el hombre de jengibre. Los creadores de Shrek han pospuesto la fecha de estreno de su 5ª entrega hasta 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba prevista para julio de 2026, informó Variety. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la 5ª película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Según el medio, el estudio no ha proporcionado ningún motivo para el retraso. En cuanto a Universal, el estudio de producción ha experimentado un éxito masivo con películas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano, lo que ha llevado a especulaciones sobre un aplazamiento de Shrek 5, informó Variety. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores: El juicio final y La era de hielo, 6 pulgadas de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio, informó Variety. Shrek 5 está en movimiento y ha cambiado su fecha de estreno del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. Ya no se abrirá en el concurrido corredor navideño que presenta Avengers, Doomsday, Dune, Part 3 y Ice Age 6, que se estrenan el 18 de diciembre de 2026. En una acción conjunta,
Universal cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título de Illumination, Shrek 5, al 16 de abril de 2027. Universal y DreamWorks Animation están detrás de Shrek 5, que es la primera entrega de la serie principal desde Shrek Forever en 2010. El estudio también ha lanzado un par de spin-offs de El gato con botas protagonizados por Antonio Banderas. Zendaya se une al elenco como la hija de Shrek, con los pilares Mike Myers, Shrek, Eddie Murphy, Donkey, y Cameron Díaz, Fiona, de regreso. Los veteranos de Shrek, Walt Dorn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions, The Rise of Gru, Brad Abelson. Shrek, basada en el libro de William Steig, se lanzó como franquicia cinematográfica con la película ganadora del Oscar en 2001. Se centraba en un ogro llamado Shrek, quien se enamora de Fiona, la princesa de muy muy lejano, maldita y atrapada en el cuerpo de un ogro. Burro le brindó a Shrek un toque cómico, patetismo y amistad, y la película fue elogiada por su giro humorístico a los tropos de los cuentos de hadas. Universal Pictures anunció el lunes que trasladará Shrek 5 de DreamWorks Animation del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. En esencia, el verano es el mejor momento para el gran regreso del ogro verde de los cuentos de hadas y sus amigos. Es la temporada en la que siempre ha habitado. Representará 17 años desde la anterior película de Shrek, Shrek Forever After de 2010. Además, Universal dijo hoy que una película de evento Illumination sin título se estrenará antes en 2027, del 30 de junio al 16 de abril. Reemplaza una película de evento de Universal sin título que había estado en el calendario de fechas de estreno. Los miembros del repertorio de Shrek, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, regresarán para prestar sus voces a sus papeles característicos de Shrek, Donkey y Fiona, respectivamente. Como se anunció previamente, Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Vernon ha dirigido Shrek 2 y Madagascar 2, y presta su voz a Gingerbread Man, también conocido como Gingy en las películas de Shrek. Doharn, de la franquicia Trolls, trabajó en la segunda y tercera entrega de Shrek como guionista y artista, y como jefe de historia en la cuarta. Doharn también prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin en Shrek, para siempre. La película está producida por la productora Gina Shea, de la franquicia Trolls, quien también produjo Shrek Forever After, y por el director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. La quinta entrega será codirigida por Brad Abelson. Minions, el origen de Gru, Los Simpson. Las 4 películas de Shrek han recaudado $2.900 millones en taquilla mundial, además de un espectáculo en vivo de gira mundial, un galardonado musical de Broadway que obtuvo 8 nominaciones al Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres y eventos y atracciones populares en los parques de Universal Studios en todo el mundo. La nueva fecha de estreno de Shrek 5 es Far, Far Away. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la quinta película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba programada para julio de 2026. El estudio no dio una razón para el retraso, pero Universal ha tenido un éxito descomunal con producciones animadas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, el juicio final y la era de hielo 6 de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz regresan a la tierra ficticia de muy muy lejano
en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Shrek 5 se estrenará en la gran pantalla un cuarto de siglo después del éxito animado original de 2001 que revolucionó el concepto de Felices para siempre, narrado por un ogro incomprendido y su alegre banda de personajes de cuentos de hadas. Shrek se convirtió en un éxito instantáneo con casi $500 millones recaudados a nivel mundial, además de ser la primera película animada en ganar un Oscar. A la película le siguieron 3 secuelas: Shrek 2, 2004, Shrek 3, 2007 y Shrek para siempre, 2010, además de 2 spin-offs de El gato con botas. Shrek 5 está de camino a la gran pantalla. Sin embargo, nuestro ogro gigante, amante de la cebolla verde, y su familia ya han tenido problemas incluso antes de salir del pantano, y no nos referimos a las molestas travesuras de Burro en el carro de ajos. DreamWorks ha retrasado 6 meses el estreno de la próxima película de Shrek, lo que significa que no llegará a las pantallas hasta el verano de 2027. Sin embargo, eso nos da más tiempo para teorizar sobre el posible tema de Shrek 5, después de que Shrek Forever After, de 2010, supuestamente fuera la última película de la franquicia. Con un elenco repleto de estrellas y el regreso de favoritos de los fans como Mike Myers y Cameron Diaz, nos espera una experiencia increíble. Además, no solo hay una quinta entrega en camino, sino que también se está preparando una película independiente de Donkey, con el regreso de Eddie Murphy. Puede que falten poco menos de 2 años para que volvamos al pantano, pero la emoción no se puede contener. Tanto es así que hemos preparado una guía completa con todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shrek 5, desde la fecha de estreno de la película, una lista de todos los miembros confirmados del reparto y los detalles del primer tráiler. Shrek 5 ha enfrentado varios retrasos. La secuela estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2026, pero posteriormente se programó para el 23 de diciembre de 2026. Posteriormente, en el verano de 2025, DreamWorks retrasó la película hasta el 30 de junio de 2027. En total, esto marca casi un año completo de retrasos para Shrek 5. El estudio no ha explicado los motivos de los retrasos. Sin embargo, podría estar relacionado con las críticas de los fans a los nuevos diseños de los personajes. Esto significa que Shrek 5 se estrenará 17 años después del estreno de la cuarta película, Shrek Forever After. Antes de que la franquicia entrara en pausa, cada secuela tenía un intervalo de 3 años. Tras el estreno de Shrek en 2001, Shrek 2 se estrenó en 2004, seguida de Shrek 3 en 2007 y la cuarta secuela en 2010. El gato con botas, una película derivada de la franquicia, se estrenó en cines en 2011 y su secuela llegará 11 años después en 2022. Como confirmó Eddie Murphy el año pasado, un spin-off independiente de Donkey está en camino, aunque desconocemos cuándo se estrenará. El doblaje de Shrek 5 se completó en 2024, y por el momento no tenemos confirmación de si Donkey ha entrado en producción. Aún así, podemos especular sobre una fecha de estreno para 2027 o 2028, ya que Murphy se aseguró de señalar que las películas no se realizarán simultáneamente. Shrek para siempre dio un giro multiverso pre-MCU, con Rumpelstiltskin transportando a Shrek a una realidad alternativa donde nunca nació. De hecho, está dando lugar a Spider-Man, sin camino a casa, y nadie sabe quién es. Por supuesto, logra salvar el día y regresar a su línea temporal y pantano habitual. Los créditos finales no terminan con un número musical esta vez, sino con una versión de I'm a Believer, de The Monkees, que fue versionada por Smash Mouth en la primera película y cantada a Fiona por Shrek en la escena musical de mitad de los créditos. Dicho todo esto, la trama oficial de la película aún no se ha publicado, pero tenemos la sensación de que se centrará en Felicia, la única hija de Shrek y Fiona, que se embarca en su propia aventura peligrosa y nos presenta a un nuevo grupo de personajes mágicos. Sin embargo, sabemos que la historia está en buenas manos. Michael McCullers,
exguionista de Saturday Night Live y escritor de Austin Powers, La espía que me achuchó y El bebé mandón, ha escrito el guión. Walt Dorn y Conrad Vernon dirigen, junto con el director Brad Abelson. Dorn, quien también presta su voz al hombre de jengibre, también conocido como Gingy, escribió Shrek 2, y Vernon dirigió Shrek 2. También hay un pequeño vacío argumental, ya que vimos a 3 bebés ogros en Shrek. Felices para siempre, Fergus, Farkle y Felicia. El avance del tráiler parece sugerir que Felicia es la única hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, es probable que Felicia sea la única hija que aparece en el avance, ya que, después de todo, se trataba de un anuncio de casting para dar la bienvenida a Zendaya a la franquicia de Shrek. Queda por ver si veremos a Fergus y Farkle en Shrek 5, pero tendremos que esperar al próximo tráiler. También vale la pena mencionar que Burro y Dragón tuvieron varios bebés borrón y ya estarían en la adolescencia. Ojalá podamos conocerlos también. DreamWorks subió el primer vistazo a Shrek 5 como un anuncio del elenco, pero lo aceptaremos como nuestro primer avance por ahora. En el avance, Burro, Shrek, Fiona y su hija Felicia rodean a Mirror, quien les muestra algunos memes de Shrek, uno de ellos muy popular en internet, donde Shrek tiene la altura de Godzilla y viste un traje de látex. Pinocho admite haber creado los memes, y un texto en pantalla nos informa que Zendaya, efectivamente, le presta su voz a Felicia. El breve clip que se puede ver arriba dura solo 27 segundos y deja mucho que desear. Probablemente tendremos un tráiler oficial más adelante este año, a medida que nos acercamos a la fecha de estreno de 2026. Hubo reacciones encontradas entre los fans, y muchos se preguntaron por qué la animación se veía diferente. El equipo de animación de Sonic incluso intervino, publicando un TikTok que muestra la transición de Ugly Sonic a la versión más suave y tierna que finalmente llegó a la franquicia. Tenemos la sensación de que DreamWorks hará algunos ajustes antes del estreno de la nueva película. El anuncio de casting mencionado confirmó que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy regresarían para interpretar a sus personajes originales, con Zendaya como Felicia. Del clip también se desprende que Chris Miller, quien prestó su voz a Mirror en las 4 películas y dirigió Shrek 3, y Cody Cameron, quien prestó su voz a Pinocho en la franquicia, han regresado. Sin embargo, Antonio Banderas, como el gato con botas, no aparece en el anuncio, dado que El gato con botas tuvo una segunda película independiente hace apenas 3 años. Es difícil imaginar que no aparezca en Shrek 5. Espero que aparezca en un tráiler o anuncio posterior. A continuación, se muestra la lista del elenco de Shrek 5, confirmada hasta ahora. Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona, Eddie Murphy como Burro, Zendaya como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, Conrad Vernon como el hombre de jengibre. Los creadores de Shrek han pospuesto la fecha de estreno de su 5ª entrega hasta 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba prevista para julio de 2026, informó Variety. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la 5ª película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Según el medio, el estudio no ha proporcionado ningún motivo para el retraso. En cuanto a Universal, el estudio de producción ha experimentado un éxito masivo con películas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano, lo que ha llevado a especulaciones sobre un aplazamiento de Shrek 5, informó Variety. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, El Juicio Final y La Era de Hielo, 6 pulgadas de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio, informó Variety. Shrek 5 está en movimiento y ha cambiado su fecha de estreno del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027.
Ya no se abrirá en el concurrido corredor navideño que presenta Avengers, Doomsday, Dune, Part 3 y Ice Age 6, que se estrenan el 18 de diciembre de 2026. En una acción conjunta, Universal cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título de Illumination, Shrek 5, al 16 de abril de 2027. Universal y DreamWorks Animation están detrás de Shrek 5, que es la primera entrega de la serie principal desde Shrek Forever en 2010. El estudio también ha lanzado un par de spin-offs de El gato con botas protagonizados por Antonio Banderas. Zendaya se une al elenco como la hija de Shrek, con los pilares Mike Myers, Shrek, Eddie Murphy, Donkey y Cameron Díaz, Fiona, de regreso. Los veteranos de Shrek, Walt Dorn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions, The Rise of Gru, Brad Abelson. Shrek, basada en el libro de William Steig, se lanzó como franquicia cinematográfica con la película ganadora del Oscar en 2001. Se centraba en un ogro llamado Shrek, quien se enamora de Fiona, la princesa de muy lejano, maldita y atrapada en el cuerpo de un ogro. Burro le brindó a Shrek un toque cómico, patetismo y amistad, y la película fue elogiada por su giro humorístico a los tropos de los cuentos de hadas. Universal Pictures anunció el lunes que trasladará Shrek 5 de DreamWorks Animation del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. En esencia, el verano es el mejor momento para el gran regreso del ogro verde de los cuentos de hadas y sus amigos. Es la temporada en la que siempre ha habitado. Representará 17 años desde la anterior película de Shrek, Shrek Forever After de 2010. Además, Universal dijo hoy que una película de evento Illumination sin título se estrenará antes en 2027, del 30 de junio al 16 de abril. Reemplaza una película de evento de Universal sin título que había estado en el calendario de fechas de estreno. Los miembros del repertorio de Shrek, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, regresarán para prestar sus voces a sus papeles característicos de Shrek, Donkey y Fiona, respectivamente. Como se anunció previamente, Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Vernon ha dirigido Shrek 2 y Madagascar 2, y presta su voz a Gingerbread Man, también conocido como Gingy en las películas de Shrek. Dohan, de la franquicia Trolls, trabajó en la segunda y tercera entrega de Shrek como guionista y artista, y como jefe de historia en la cuarta. Dohan también prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin en Shrek, Para Siempre. La película está producida por la productora Gina Shea, de la franquicia Trolls, quien también produjo Shrek Forever After, y por el director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. La quinta entrega será codirigida por Brad Abelson. Minions, el origen de Gru, Los Simpson. Las 4 películas de Shrek han recaudado $2.900 millones en taquilla mundial, además de un espectáculo en vivo de gira mundial, un galardonado musical de Broadway que obtuvo 8 nominaciones al Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres, y eventos y atracciones populares en los parques de Universal Studios en todo el mundo. La nueva fecha de estreno de Shrek 5 es Far, Far Away. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la quinta película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba programada para julio de 2026. El estudio no dio una razón para el retraso, pero Universal ha tenido un éxito descomunal con producciones animadas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, el juicio final y la Era de Hielo 6 de Disney. Como parte de la medida,
Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan a la tierra ficticia de muy lejano en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Shrek 5 se estrenará en la gran pantalla un cuarto de siglo después del éxito animado original de 2001 que revolucionó el concepto de Felices para siempre, narrado por un ogro incomprendido y su alegre banda de personajes de cuentos de hadas. Shrek se convirtió en un éxito instantáneo con casi $500 millones recaudados a nivel mundial, además de ser la primera película animada en ganar un Oscar. A la película le siguieron 3 secuelas: Shrek 2, 2004, Shrek 3, 2007 y Shrek para siempre, 2010, además de 2 spin-offs de El gato con botas. Shrek 5 está de camino a la gran pantalla. Sin embargo, nuestro ogro gigante, amante de la cebolla verde, y su familia ya han tenido problemas incluso antes de salir del pantano, y no nos referimos a las molestas travesuras de Burro en el carro de ajos. DreamWorks ha retrasado 6 meses el estreno de la próxima película de Shrek, lo que significa que no llegará a las pantallas hasta el verano de 2027. Sin embargo, eso nos da más tiempo para teorizar sobre el posible tema de Shrek 5, después de que Shrek Forever After, de 2010, supuestamente fuera la última película de la franquicia. Con un elenco repleto de estrellas y el regreso de favoritos de los fans como Mike Myers y Cameron Diaz, nos espera una experiencia increíble. Además, no solo hay una 5ª entrega en camino, sino que también se está preparando una película independiente de Donkey, con el regreso de Eddie Murphy. Puede que falten poco menos de 2 años para que volvamos al pantano, pero la emoción no se puede contener. Tanto es así que hemos preparado una guía completa con todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shrek 5, desde la fecha de estreno de la película, una lista de todos los miembros confirmados del reparto y los detalles del primer tráiler. Shrek 5 ha enfrentado varios retrasos. La secuela estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2026, pero posteriormente se programó para el 23 de diciembre de 2026. Posteriormente, en el verano de 2025, DreamWorks retrasó la película hasta el 30 de junio de 2027. En total, esto marca casi un año completo de retrasos para Shrek 5. El estudio no ha explicado los motivos de los retrasos. Sin embargo, podría estar relacionado con las críticas de los fans a los nuevos diseños de los personajes. Esto significa que Shrek 5 se estrenará 17 años después del estreno de la 4ª película, Shrek Forever After. Antes de que la franquicia entrara en pausa, cada secuela tenía un intervalo de 3 años. Tras el estreno de Shrek en 2001, Shrek 2 se estrenó en 2004, seguida de Shrek 3 en 2007 y la 4ª secuela en 2010. El gato con botas, una película derivada de la franquicia, se estrenó en cines en 2011 y su secuela llegará 11 años después en 2022. Como confirmó Eddie Murphy el año pasado, un spin-off independiente de Donkey está en camino, aunque desconocemos cuándo se estrenará. El doblaje de Shrek 5 se completó en 2024 y por el momento no tenemos confirmación de si Donkey ha entrado en producción. Aún así, podemos especular sobre una fecha de estreno para 2027 o 2028, ya que Murphy se aseguró de señalar que las películas no se realizarán simultáneamente. Shrek para siempre dio un giro multiverso pre-MCU, con Rumpelstiltskin transportando a Shrek a una realidad alternativa donde nunca nació. De hecho, está dando lugar a Spider-Man, sin camino a casa, y nadie sabe quién es. Por supuesto, logra salvar el día y regresar a su línea temporal y pantano habitual. Los créditos finales no terminan con un número musical esta vez, sino con una versión de I'm a Believer, de The Monkees, que fue versionada por Smash Mouth en la primera película y cantada a Fiona por Shrek en la escena musical de mitad de los créditos. Dicho todo esto, la trama oficial de la película aún no se ha publicado,
pero tenemos la sensación de que se centrará en Felicia, la única hija de Shrek y Fiona, que se embarca en su propia aventura peligrosa y nos presenta a un nuevo grupo de personajes mágicos. Sin embargo, sabemos que la historia está en buenas manos. Michael McCullers, exguionista de Saturday Night Live y escritor de Austin Powers, La espía que me achuchó y El bebé mandón, ha escrito el guión. Walt Dorn y Conrad Vernon dirigen, junto con el director Brad Abelson. Dorn, quien también presta su voz al hombre de jengibre, también conocido como Gingy, escribió Shrek 2, y Vernon dirigió Shrek 2. También hay un pequeño vacío argumental, ya que vimos a 3 bebés ogros en Shrek: Felices para siempre, Fergus, Farkle y Felicia. El avance del tráiler parece sugerir que Felicia es la única hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, es probable que Felicia sea la única hija que aparece en el avance, ya que, después de todo, se trataba de un anuncio de casting para dar la bienvenida a Zendaya a la franquicia de Shrek. Queda por ver si veremos a Fergus y Farkle en Shrek 5, pero tendremos que esperar al próximo tráiler. También vale la pena mencionar que Burro y Dragón tuvieron varios bebés borrón y ya estarían en la adolescencia. Ojalá podamos conocerlos también. DreamWorks subió el primer vistazo a Shrek 5 como un anuncio del elenco, pero lo aceptaremos como nuestro primer avance por ahora. En el avance, Burro, Shrek, Fiona y su hija Felicia rodean a Mirror, quien les muestra algunos memes de Shrek, uno de ellos muy popular en internet, donde Shrek tiene la altura de Godzilla y viste un traje de látex. Pinocho admite haber creado los memes, y un texto en pantalla nos informa que Zendaya, efectivamente, le presta su voz a Felicia. El breve clip que se puede ver arriba dura solo 27 segundos y deja mucho que desear. Probablemente tendremos un tráiler oficial más adelante este año, a medida que nos acercamos a la fecha de estreno de 2026. Hubo reacciones encontradas entre los fans, y muchos se preguntaron por qué la animación se veía diferente. El equipo de animación de Sonic incluso intervino, publicando un TikTok que muestra la transición de Ugly Sonic a la versión más suave y tierna que finalmente llegó a la franquicia. Tenemos la sensación de que DreamWorks hará algunos ajustes antes del estreno de la nueva película. El anuncio de casting mencionado confirmó que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy regresarían para interpretar a sus personajes originales, con Zendaya como Felicia. Del clip también se desprende que Chris Miller, quien prestó su voz a Mirror en las 4 películas y dirigió Shrek 3, y Cody Cameron, quien prestó su voz a Pinocho en la franquicia, han regresado. Sin embargo, Antonio Banderas, como el gato con botas, no aparece en el anuncio, dado que el gato con botas tuvo una segunda película independiente hace apenas 3 años. Es difícil imaginar que no aparezca en Shrek 5. Espero que aparezca en un tráiler o anuncio posterior. A continuación, se muestra la lista del elenco de Shrek 5, confirmada hasta ahora. Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona, Eddie Murphy como Burro, Zendaya como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, Conrad Vernon como el hombre de jengibre. Los creadores de Shrek han pospuesto la fecha de estreno de su 5ª entrega hasta 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba prevista para julio de 2026, informó Variety. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la 5ª película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Según el medio, el estudio no ha proporcionado ningún motivo para el retraso. En cuanto a Universal, el estudio de producción ha experimentado un éxito masivo con películas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano, lo que ha llevado a especulaciones sobre un aplazamiento de Shrek 5, informó Variety. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, El Juicio Final y La Era de Hielo, 6 pulgadas de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027,
en lugar de su fecha original de finales de junio, informó Variety. Shrek 5 está en movimiento y ha cambiado su fecha de estreno del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. Ya no se abrirá en el concurrido corredor navideño que presenta Avengers, Doomsday, Dune, Part 3 y Ice Age 6, que se estrenan el 18 de diciembre de 2026. En una acción conjunta, Universal cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título de Illumination, Shrek 5, al 16 de abril de 2027. Universal y DreamWorks Animation están detrás de Shrek 5, que es la primera entrega de la serie principal desde Shrek Forever en 2010. El estudio también ha lanzado un par de spin-offs de El gato con botas protagonizados por Antonio Banderas. Zendaya se une al elenco como la hija de Shrek, con los pilares Mike Myers, Shrek, Eddie Murphy, Donkey, y Cameron Díaz, Fiona, de regreso. Los veteranos de Shrek, Walt Dorn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions, The Rise of Gru, Brad Abelson. Shrek, basada en el libro de William Steig, se lanzó como franquicia cinematográfica con la película ganadora del Oscar en 2001. Se centraba en un ogro llamado Shrek, quien se enamora de Fiona, la princesa de muy lejano, maldita y atrapada en el cuerpo de un ogro. Burro le brindó a Shrek un toque cómico, patetismo y amistad, y la película fue elogiada por su giro humorístico a los tropos de los cuentos de hadas. Universal Pictures anunció el lunes que trasladará Shrek 5 de DreamWorks Animation del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. En esencia, el verano es el mejor momento para el gran regreso del ogro verde de los cuentos de hadas y sus amigos. Es la temporada en la que siempre ha habitado. Representará 17 años desde la anterior película de Shrek, Shrek Forever After de 2010. Además, Universal dijo hoy que una película de evento Illumination sin título se estrenará antes en 2027, del 30 de junio al 16 de abril. Reemplaza una película de evento de Universal sin título que había estado en el calendario de fechas de estreno. Los miembros del repertorio de Shrek, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, regresarán para prestar sus voces a sus papeles característicos de Shrek, Donkey y Fiona, respectivamente. Como se anunció previamente, Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Vernon ha dirigido Shrek 2 y Madagascar 2, y presta su voz a Gingerbread Man, también conocido como Gingy, en las películas de Shrek. Dohan, de la franquicia Trolls, trabajó en la segunda y tercera entrega de Shrek como guionista y artista, y como jefe de historia en la cuarta. Dohan también prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin en Shrek, Para Siempre. La película está producida por la productora Gina Shea, de la franquicia Trolls, quien también produjo Shrek Forever After, y por el director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. La quinta entrega será codirigida por Brad Abelson. Minions, el origen de Gru, Los Simpson. Las 4 películas de Shrek han recaudado $2.900 millones en taquilla mundial, además de un espectáculo en vivo de gira mundial, un galardonado musical de Broadway que obtuvo 8 nominaciones al Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres y eventos y atracciones populares en los parques de Universal Studios en todo el mundo. La nueva fecha de estreno de Shrek 5 es Far, Far Away. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la quinta película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba programada para julio de 2026. El estudio no dio una razón para el retraso, pero Universal ha tenido un éxito descomunal con producciones animadas como la franquicia Gru, Mi Villano Favorito, Cómo Entrenar a tu Dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso.
En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores: El Juicio Final y La Era de Hielo 6 de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan a la tierra ficticia de muy lejano en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Shrek 5 se estrenará en la gran pantalla un cuarto de siglo después del éxito animado original de 2001 que revolucionó el concepto de felices para siempre, narrado por un ogro incomprendido y su alegre banda de personajes de cuentos de hadas. Shrek se convirtió en un éxito instantáneo con casi $500 millones recaudados a nivel mundial, además de ser la primera película animada en ganar un Oscar. A la película le siguieron 3 secuelas: Shrek 2, 2004, Shrek 3, 2007 y Shrek para siempre, 2010, además de 2 spin-offs de El gato con botas. Shrek 5 está de camino a la gran pantalla. Sin embargo, nuestro ogro gigante, amante de la cebolla verde, y su familia ya han tenido problemas incluso antes de salir del pantano, y no nos referimos a las molestas travesuras de Burro en el carro de ajos. DreamWorks ha retrasado 6 meses el estreno de la próxima película de Shrek, lo que significa que no llegará a las pantallas hasta el verano de 2027. Sin embargo, eso nos da más tiempo para teorizar sobre el posible tema de Shrek 5, después de que Shrek Forever After, de 2010, supuestamente fuera la última película de la franquicia. Con un elenco repleto de estrellas y el regreso de favoritos de los fans como Mike Myers y Cameron Diaz, nos espera una experiencia increíble. Además, no solo hay una 5ª entrega en camino, sino que también se está preparando una película independiente de Donkey, con el regreso de Eddie Murphy. Puede que falten poco menos de 2 años para que volvamos al pantano, pero la emoción no se puede contener. Tanto es así que hemos preparado una guía completa con todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shrek 5, desde la fecha de estreno de la película, una lista de todos los miembros confirmados del reparto y los detalles del primer tráiler. Shrek 5 ha enfrentado varios retrasos. La secuela estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2026, pero posteriormente se programó para el 23 de diciembre de 2026. Posteriormente, en el verano de 2025, DreamWorks retrasó la película hasta el 30 de junio de 2027. En total, esto marca casi un año completo de retrasos para Shrek 5. El estudio no ha explicado los motivos de los retrasos. Sin embargo, podría estar relacionado con las críticas de los fans a los nuevos diseños de los personajes. Esto significa que Shrek 5 se estrenará 17 años después del estreno de la 4ª película, Shrek Forever After. Antes de que la franquicia entrara en pausa, cada secuela tenía un intervalo de 3 años. Tras el estreno de Shrek en 2001, Shrek 2 se estrenó en 2004, seguida de Shrek 3 en 2007 y la 4ª secuela en 2010. El gato con botas, una película derivada de la franquicia, se estrenó en cines en 2011 y su secuela llegará 11 años después en 2022. Como confirmó Eddie Murphy el año pasado, un spin-off independiente de Donkey está en camino, aunque desconocemos cuándo se estrenará. El doblaje de Shrek 5 se completó en 2024 y por el momento no tenemos confirmación de si Donkey ha entrado en producción. Aún así, podemos especular sobre una fecha de estreno para 2027 o 2028, ya que Murphy se aseguró de señalar que las películas no se realizarán simultáneamente. Shrek para siempre dio un giro multiverso pre-MCU, con Rumpelstiltskin transportando a Shrek a una realidad alternativa donde nunca nació. De hecho, está dando lugar a Spider-Man, sin camino a casa, y nadie sabe quién es. Por supuesto, logra salvar el día y regresar a su línea temporal y pantano habitual. Los créditos finales no terminan con un número musical esta vez, sino con una versión de I'm a Believer de The Monkees.
que fue versionada por Smash Mouth en la primera película y cantada a Fiona por Shrek en la escena musical de mitad de los créditos. Dicho todo esto, la trama oficial de la película aún no se ha publicado, pero tenemos la sensación de que se centrará en Felicia, la única hija de Shrek y Fiona, que se embarca en su propia aventura peligrosa y nos presenta a un nuevo grupo de personajes mágicos. Sin embargo, sabemos que la historia está en buenas manos. Michael McCullers, exguionista de Saturday Night Live y escritor de Austin Powers, La espía que me achuchó y El bebé mandón, ha escrito el guión. Walt Dorn y Conrad Vernon dirigen junto con el director Brad Abelson. Dorn, quien también presta su voz al hombre de jengibre, también conocido como Gingy, escribió Shrek 2, y Vernon dirigió Shrek 2. También hay un pequeño vacío argumental, ya que vimos a 3 bebés ogros en Shrek: Felices para siempre, Fergus, Farkle y Felicia. El avance del tráiler parece sugerir que Felicia es la única hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, es probable que Felicia sea la única hija que aparece en el avance, ya que, después de todo, se trataba de un anuncio de casting para dar la bienvenida a Zendaya a la franquicia de Shrek. Queda por ver si veremos a Fergus y Farkle en Shrek 5, pero tendremos que esperar al próximo tráiler. También vale la pena mencionar que Burro y Dragón tuvieron varios bebés borrón y ya estarían en la adolescencia. Ojalá podamos conocerlos también. DreamWorks subió el primer vistazo a Shrek 5 como un anuncio del elenco, pero lo aceptaremos como nuestro primer avance por ahora. En el avance, Burro, Shrek, Fiona y su hija Felicia rodean a Mirror, quien les muestra algunos memes de Shrek, uno de ellos muy popular en internet, donde Shrek tiene la altura de Godzilla y viste un traje de látex. Pinocho admite haber creado los memes, y un texto en pantalla nos informa que Zendaya, efectivamente, le presta su voz a Felicia. El breve clip que se puede ver arriba dura solo 27 segundos y deja mucho que desear. Probablemente tendremos un tráiler oficial más adelante este año, a medida que nos acercamos a la fecha de estreno de 2026. Hubo reacciones encontradas entre los fans, y muchos se preguntaron por qué la animación se veía diferente. El equipo de animación de Sonic incluso intervino, publicando un TikTok que muestra la transición de Ugly Sonic a la versión más suave y tierna que finalmente llegó a la franquicia. Tenemos la sensación de que DreamWorks hará algunos ajustes antes del estreno de la nueva película. El anuncio de casting mencionado confirmó que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy regresarían para interpretar a sus personajes originales, con Zendaya como Felicia. Del clip también se desprende que Chris Miller, quien prestó su voz a Mirror en las 4 películas y dirigió Shrek 3, y Cody Cameron, quien prestó su voz a Pinocho en la franquicia, han regresado. Sin embargo, Antonio Banderas, como el gato con botas, no aparece en el anuncio, dado que El gato con botas tuvo una segunda película independiente hace apenas 3 años. Es difícil imaginar que no aparezca en Shrek 5. Espero que aparezca en un tráiler o anuncio posterior. A continuación, se muestra la lista del elenco de Shrek 5, confirmada hasta ahora. Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona, Eddie Murphy como Burro, Zendaya como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, Conrad Vernon como el hombre de jengibre. Los creadores de Shrek han pospuesto la fecha de estreno de su 5ª entrega hasta 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba prevista para julio de 2026, informó Variety. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la 5ª película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Según el medio, el estudio no ha proporcionado ningún motivo para el retraso. En cuanto a Universal, el estudio de producción ha experimentado un éxito masivo con películas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano, lo que ha llevado a especulaciones sobre un aplazamiento de Shrek 5, informó Variety. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores: El juicio final y La era de hielo, 6 pulgadas de Disney.
Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título The Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio, informó Variety. Shrek 5 está en movimiento y ha cambiado su fecha de estreno del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. Ya no se abrirá en el concurrido corredor navideño que presenta Avengers, Doomsday, Dune, Part 3 y Ice Age 6, que se estrenan el 18 de diciembre de 2026. En una acción conjunta, Universal cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título de Illumination, Shrek 5, al 16 de abril de 2027. Universal y DreamWorks Animation están detrás de Shrek 5, que es la primera entrega de la serie principal desde Shrek Forever en 2010. El estudio también ha lanzado un par de spin-offs de El gato con botas protagonizados por Antonio Banderas. Zendaya se une al elenco como la hija de Shrek, con los pilares Mike Myers, Shrek, Eddie Murphy, Donkey y Cameron Díaz, Fiona, de regreso. Los veteranos de Shrek, Walt Dorn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions, The Rise of Gru, Brad Abelson. Shrek, basada en el libro de William Steig, se lanzó como franquicia cinematográfica con la película ganadora del Oscar en 2001. Se centraba en un ogro llamado Shrek, quien se enamora de Fiona, la princesa de muy lejano, maldita y atrapada en el cuerpo de un ogro. Burro le brindó a Shrek un toque cómico, patetismo y amistad, y la película fue elogiada por su giro humorístico a los tropos de los cuentos de hadas. Universal Pictures anunció el lunes que trasladará Shrek 5 de DreamWorks Animation del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. En esencia, el verano es el mejor momento para el gran regreso del ogro verde de los cuentos de hadas y sus amigos. Es la temporada en la que siempre ha habitado. Representará 17 años desde la anterior película de Shrek, Shrek Forever After de 2010. Además, Universal dijo hoy que una película de evento Illumination sin título se estrenará antes en 2027, del 30 de junio al 16 de abril. Reemplaza una película de evento de Universal sin título que había estado en el calendario de fechas de estreno. Los miembros del repertorio de Shrek, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, regresarán para prestar sus voces a sus papeles característicos de Shrek, Donkey y Fiona, respectivamente. Como se anunció previamente, Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Vernon ha dirigido Shrek 2 y Madagascar 2, y presta su voz a Gingerbread Man, también conocido como Gingy, en las películas de Shrek. Dohan, de la franquicia Trolls, trabajó en la segunda y tercera entrega de Shrek como guionista y artista, y como jefe de historia en la cuarta. Dohan también prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin en Shrek, Para Siempre. La película está producida por la productora Gina Shea, de la franquicia Trolls, quien también produjo Shrek Forever After, y por el director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. La quinta entrega será codirigida por Brad Abelson. Minions, El origen de Gru, Los Simpson. Las 4 películas de Shrek han recaudado $2.900 millones en taquilla mundial, además de un espectáculo en vivo de gira mundial, un galardonado musical de Broadway que obtuvo 8 nominaciones al Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres y eventos y atracciones populares en los parques de Universal Studios en todo el mundo. La nueva fecha de estreno de Shrek 5 es Far, Far Away. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la quinta película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba programada para julio de 2026. El estudio no dio una razón para el retraso, pero Universal ha tenido un éxito descomunal con producciones animadas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano. En su nueva fecha de estreno,
Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores: El Juicio Final y La Era de Hielo 6 de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan a la tierra ficticia de muy lejano en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Shrek 5 se estrenará en la gran pantalla un cuarto de siglo después del éxito animado original de 2001 que revolucionó el concepto de Felices para siempre, narrado por un ogro incomprendido y su alegre banda de personajes de cuentos de hadas. Shrek se convirtió en un éxito instantáneo con casi $500 millones recaudados a nivel mundial, además de ser la primera película animada en ganar un Oscar. A la película le siguieron 3 secuelas: Shrek 2, 2004, Shrek 3, 2007 y Shrek para siempre, 2010, además de 2 spin-offs de El Gato con Botas. Shrek 5 está de camino a la gran pantalla. Sin embargo, nuestro ogro gigante, amante de la cebolla verde, y su familia ya han tenido problemas incluso antes de salir del pantano, y no nos referimos a las molestas travesuras de Burro en el carro de ajos. DreamWorks ha retrasado 6 meses el estreno de la próxima película de Shrek, lo que significa que no llegará a las pantallas hasta el verano de 2027. Sin embargo, eso nos da más tiempo para teorizar sobre el posible tema de Shrek 5, después de que Shrek Forever After, de 2010, supuestamente fuera la última película de la franquicia. Con un elenco repleto de estrellas y el regreso de favoritos de los fans como Mike Myers y Cameron Diaz, nos espera una experiencia increíble. Además, no solo hay una quinta entrega en camino, sino que también se está preparando una película independiente de Donkey, con el regreso de Eddie Murphy. Puede que falten poco menos de 2 años para que volvamos al pantano, pero la emoción no se puede contener. Tanto es así que hemos preparado una guía completa con todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shrek 5, desde la fecha de estreno de la película, una lista de todos los miembros confirmados del reparto y los detalles del primer tráiler. Shrek 5 ha enfrentado varios retrasos. La secuela estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2026, pero posteriormente se programó para el 23 de diciembre de 2026. Posteriormente, en el verano de 2025, DreamWorks retrasó la película hasta el 30 de junio de 2027. En total, esto marca casi un año completo de retrasos para Shrek 5. El estudio no ha explicado los motivos de los retrasos. Sin embargo, podría estar relacionado con las críticas de los fans a los nuevos diseños de los personajes. Esto significa que Shrek 5 se estrenará 17 años después del estreno de la cuarta película, Shrek Forever After. Antes de que la franquicia entrara en pausa, cada secuela tenía un intervalo de 3 años. Tras el estreno de Shrek en 2001, Shrek 2 se estrenó en 2004, seguida de Shrek 3 en 2007 y la cuarta secuela en 2010. El Gato con Botas, una película derivada de la franquicia, se estrenó en cines en 2011 y su secuela llegará 11 años después en 2022. Como confirmó Eddie Murphy el año pasado, un spin-off independiente de Donkey está en camino, aunque desconocemos cuándo se estrenará. El doblaje de Shrek 5 se completó en 2024 y por el momento no tenemos confirmación de si Donkey ha entrado en producción. Aún así, podemos especular sobre una fecha de estreno para 2027 o 2028, ya que Murphy se aseguró de señalar que las películas no se realizarán simultáneamente. Shrek para siempre dio un giro multiverso pre-MCU, con Rumpelstiltskin transportando a Shrek a una realidad alternativa donde nunca nació. De hecho, está dando lugar a Spider-Man, sin camino a casa, y nadie sabe quién es.
Por supuesto, logra salvar el día y regresar a su línea temporal y pantano habitual. Los créditos finales no terminan con un número musical esta vez, sino con una versión de I'm a Believer, de The Monkees, que fue versionada por Smash Mouth en la primera película y cantada a Fiona por Shrek en la escena musical de mitad de los créditos. Dicho todo esto, la trama oficial de la película aún no se ha publicado, pero tenemos la sensación de que se centrará en Felicia, la única hija de Shrek y Fiona, que se embarca en su propia aventura peligrosa y nos presenta a un nuevo grupo de personajes mágicos. Sin embargo, sabemos que la historia está en buenas manos. Michael McCullers, ex-guionista de Saturday Night Live y escritor de Austin Powers, La espía que me achuchó y El bebé mandón, ha escrito el guión. Walt Dorn y Conrad Vernon dirigen, junto con el director Brad Abelson. Dorn, quien también presta su voz al hombre de jengibre, también conocido como Gingy, escribió Shrek 2, y Vernon dirigió Shrek 2. También hay un pequeño vacío argumental, ya que vimos a 3 bebés ogros en Shrek: Felices para siempre, Fergus, Farkle y Felicia. El avance del tráiler parece sugerir que Felicia es la única hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, es probable que Felicia sea la única hija que aparece en el avance, ya que, después de todo, se trataba de un anuncio de casting para dar la bienvenida a Zendaya a la franquicia de Shrek. Queda por ver si veremos a Fergus y Farkle en Shrek 5, pero tendremos que esperar al próximo tráiler. También vale la pena mencionar que Burro y Dragón tuvieron varios bebés borrón y ya estarían en la adolescencia. Ojalá podamos conocerlos también. DreamWorks subió el primer vistazo a Shrek 5 como un anuncio del elenco, pero lo aceptaremos como nuestro primer avance por ahora. En el avance, Burro, Shrek, Fiona y su hija Felicia rodean a Mirror, quien les muestra algunos memes de Shrek, uno de ellos muy popular en internet, donde Shrek tiene la altura de Godzilla y viste un traje de látex. Pinocho admite haber creado los memes, y un texto en pantalla nos informa que Zendaya, efectivamente, le presta su voz a Felicia. El breve clip que se puede ver arriba dura solo 27 segundos y deja mucho que desear. Probablemente tendremos un tráiler oficial más adelante este año, a medida que nos acercamos a la fecha de estreno de 2026. Hubo reacciones encontradas entre los fans, y muchos se preguntaron por qué la animación se veía diferente. El equipo de animación de Sonic incluso intervino, publicando un TikTok que muestra la transición de Ugly Sonic a la versión más suave y tierna que finalmente llegó a la franquicia. Tenemos la sensación de que DreamWorks hará algunos ajustes antes del estreno de la nueva película. El anuncio de casting mencionado confirmó que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy regresarían para interpretar a sus personajes originales, con Zendaya como Felicia. Del clip también se desprende que Chris Miller, quien prestó su voz a Mirror en las 4 películas y dirigió Shrek 3, y Cody Cameron, quien prestó su voz a Pinocho en la franquicia, han regresado. Sin embargo, Antonio Banderas, como el gato con botas, no aparece en el anuncio, dado que El gato con botas tuvo una segunda película independiente hace apenas 3 años. Es difícil imaginar que no aparezca en Shrek 5. Espero que aparezca en un tráiler o anuncio posterior. A continuación, se muestra la lista del elenco de Shrek 5, confirmada hasta ahora. Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona, Eddie Murphy como Burro, Zendaya como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, Conrad Vernon como el hombre de jengibre. Los creadores de Shrek han pospuesto la fecha de estreno de su 5ª entrega hasta 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba prevista para julio de 2026, informó Variety. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la 5ª película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Según el medio, el estudio no ha proporcionado ningún motivo para el retraso. En cuanto a Universal, el estudio de producción ha experimentado un éxito masivo con películas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano, lo que ha llevado a especulaciones sobre un aplazamiento de Shrek 5, informó Variety. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man.
Más allá del Spider-Verse. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, el juicio final y La era de hielo, 6 pulgadas de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título The Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio, informó Variety. Shrek 5 está en movimiento y ha cambiado su fecha de estreno del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. Ya no se abrirá en el concurrido corredor navideño que presenta Avengers, Doomsday, Dune, Part 3 y Ice Age 6, que se estrenan el 18 de diciembre de 2026. En una acción conjunta, Universal cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título The Illumination, Shrek 5, al 16 de abril de 2027. Universal y DreamWorks Animation están detrás de Shrek 5, que es la primera entrega de la serie principal desde Shrek Forever en 2010. El estudio también ha lanzado un par de spin-offs de El gato con botas protagonizados por Antonio Banderas. Zendaya se une al elenco como la hija de Shrek, con los pilares Mike Myers, Shrek, Eddie Murphy, Donkey, y Cameron Díaz, Fiona, de regreso. Los veteranos de Shrek, Walt Dorn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions, The Rise of Gru, Brad Abelson. Shrek, basada en el libro de William Steig, se lanzó como franquicia cinematográfica con la película ganadora del Oscar en 2001. Se centraba en un ogro llamado Shrek, quien se enamora de Fiona, la princesa de muy lejano, maldita y atrapada en el cuerpo de un ogro. Burro le brindó a Shrek un toque cómico, patetismo y amistad, y la película fue elogiada por su giro humorístico a los tropos de los cuentos de hadas. Universal Pictures anunció el lunes que trasladará Shrek 5 de DreamWorks Animation del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. En esencia, el verano es el mejor momento para el gran regreso del ogro verde de los cuentos de hadas y sus amigos. Es la temporada en la que siempre ha habitado. Representará 17 años desde la anterior película de Shrek, Shrek Forever After de 2010. Además, Universal dijo hoy que una película de evento Illumination sin título se estrenará antes en 2027, del 30 de junio al 16 de abril. Reemplaza una película de evento de Universal sin título que había estado en el calendario de fechas de estreno. Los miembros del repertorio de Shrek, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, regresarán para prestar sus voces a sus papeles característicos de Shrek, Donkey y Fiona, respectivamente. Como se anunció previamente, Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Vernon ha dirigido Shrek 2 y Madagascar 2, y presta su voz a Gingerbread Man, también conocido como Gingy, en las películas de Shrek. Dohern, de la franquicia Trolls, trabajó en la segunda y tercera entrega de Shrek como guionista y artista, y como jefe de historia en la cuarta. Dohern también prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin en Shrek, Para Siempre. La película está producida por la productora Gina Shea, de la franquicia Trolls, quien también produjo Shrek Forever After, y por el director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. La quinta entrega será codirigida por Brad Abelson. Minions, El origen de Gru, Los Simpson. Las 4 películas de Shrek han recaudado $2.900 millones en taquilla mundial, además de un espectáculo en vivo de gira mundial, un galardonado musical de Broadway que obtuvo 8 nominaciones al Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres y eventos y atracciones populares en los parques de Universal Studios en todo el mundo. La nueva fecha de estreno de Shrek 5 es Far, Far Away. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la quinta película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba programada para julio de 2026. El estudio no dio una razón para el retraso,
pero Universal ha tenido un éxito descomunal con producciones animadas, como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores: El juicio final y La era de hielo 6 de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan a la tierra ficticia de muy lejano en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Shrek 5 se estrenará en la gran pantalla un cuarto de siglo después del éxito animado original de 2001 que revolucionó el concepto de Felices para siempre, narrado por un ogro incomprendido y su alegre banda de personajes de cuentos de hadas. Shrek se convirtió en un éxito instantáneo con casi $500 millones recaudados a nivel mundial, además de ser la primera película animada en ganar un Oscar. A la película le siguieron 3 secuelas: Shrek 2, 2004, Shrek 3, 2007 y Shrek para siempre, 2010, además de 2 spin-offs de El gato con botas. Shrek 5 está de camino a la gran pantalla. Sin embargo, nuestro ogro gigante, amante de la cebolla verde, y su familia ya han tenido problemas incluso antes de salir del pantano, y no nos referimos a las molestas travesuras de Burro en el carro de ajos. DreamWorks ha retrasado 6 meses el estreno de la próxima película de Shrek, lo que significa que no llegará a las pantallas hasta el verano de 2027. Sin embargo, eso nos da más tiempo para teorizar sobre el posible tema de Shrek 5, después de que Shrek Forever After, de 2010, supuestamente fuera la última película de la franquicia. Con un elenco repleto de estrellas y el regreso de favoritos de los fans como Mike Myers y Cameron Diaz, nos espera una experiencia increíble. Además, no solo hay una quinta entrega en camino, sino que también se está preparando una película independiente de Donkey, con el regreso de Eddie Murphy. Puede que falten poco menos de 2 años para que volvamos al pantano, pero la emoción no se puede contener. Tanto es así que hemos preparado una guía completa con todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shrek 5, desde la fecha de estreno de la película, una lista de todos los miembros confirmados del reparto y los detalles del primer tráiler. Shrek 5 ha enfrentado varios retrasos. La secuela estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2026, pero posteriormente se programó para el 23 de diciembre de 2026. Posteriormente, en el verano de 2025, DreamWorks retrasó la película hasta el 30 de junio de 2027. En total, esto marca casi un año completo de retrasos para Shrek 5. El estudio no ha explicado los motivos de los retrasos. Sin embargo, podría estar relacionado con las críticas de los fans a los nuevos diseños de los personajes. Esto significa que Shrek 5 se estrenará 17 años después del estreno de la cuarta película, Shrek Forever After. Antes de que la franquicia entrara en pausa, cada secuela tenía un intervalo de 3 años. Tras el estreno de Shrek en 2001, Shrek 2 se estrenó en 2004, seguida de Shrek 3 en 2007 y la cuarta secuela en 2010. El gato con botas, una película derivada de la franquicia, se estrenó en cines en 2011 y su secuela llegará 11 años después en 2022. Como confirmó Eddie Murphy el año pasado, un spin-off independiente de Donkey está en camino, aunque desconocemos cuándo se estrenará. El doblaje de Shrek 5 se completó en 2024 y por el momento no tenemos confirmación de si Donkey ha entrado en producción. Aún así, podemos especular sobre una fecha de estreno para 2027 o 2028, ya que Murphy se aseguró de señalar que las películas no se realizarán simultáneamente. Shrek para siempre
dio un giro multiverso pre-MCU, con Rumpelstiltskin transportando a Shrek a una realidad alternativa donde nunca nació. De hecho, está dando lugar a Spider-Man, sin camino a casa, y nadie sabe quién es. Por supuesto, logra salvar el día y regresar a su línea temporal y pantano habitual. Los créditos finales no terminan con un número musical esta vez, sino con una versión de I'm a Believer de The Monkees, que fue versionada por Smash Mouth en la primera película y cantada a Fiona por Shrek en la escena musical de mitad de los créditos. Dicho todo esto, la trama oficial de la película aún no se ha publicado, pero tenemos la sensación de que se centrará en Felicia, la única hija de Shrek y Fiona, que se embarca en su propia aventura peligrosa y nos presenta a un nuevo grupo de personajes mágicos. Sin embargo, sabemos que la historia está en buenas manos. Michael McCullers, exguionista de Saturday Night Live y escritor de Austin Powers, La espía que me achuchó y El bebé mandón, ha escrito el guión. Walt Dorn y Conrad Vernon dirigen, junto con el director Brad Abelson. Dorn, quien también presta su voz al hombre de jengibre, también conocido como Gingy, escribió Shrek 2, y Vernon dirigió Shrek 2. También hay un pequeño vacío argumental, ya que vimos a 3 bebés ogros en Shrek: Felices para siempre, Fergus, Farkle y Felicia. El avance del tráiler parece sugerir que Felicia es la única hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, es probable que Felicia sea la única hija que aparece en el avance, ya que, después de todo, se trataba de un anuncio de casting para dar la bienvenida a Zendaya a la franquicia de Shrek. Queda por ver si veremos a Fergus y Farkle en Shrek 5, pero tendremos que esperar al próximo tráiler. También vale la pena mencionar que Burro y Dragón tuvieron varios bebés borrón y ya estarían en la adolescencia. Ojalá podamos conocerlos también. DreamWorks subió el primer vistazo a Shrek 5 como un anuncio del elenco, pero lo aceptaremos como nuestro primer avance por ahora. En el avance, Burro, Shrek, Fiona y su hija Felicia rodean a Mirror, quien les muestra algunos memes de Shrek, uno de ellos muy popular en internet, donde Shrek tiene la altura de Godzilla y viste un traje de látex. Pinocho admite haber creado los memes, y un texto en pantalla nos informa que Zendaya, efectivamente, le presta su voz a Felicia. El breve clip que se puede ver arriba dura solo 27 segundos y deja mucho que desear. Probablemente tendremos un tráiler oficial más adelante este año, a medida que nos acercamos a la fecha de estreno de 2026. Hubo reacciones encontradas entre los fans, y muchos se preguntaron por qué la animación se veía diferente. El equipo de animación de Sonic incluso intervino, publicando un TikTok que muestra la transición de Ugly Sonic a la versión más suave y tierna que finalmente llegó a la franquicia. Tenemos la sensación de que DreamWorks hará algunos ajustes antes del estreno de la nueva película. El anuncio de casting mencionado confirmó que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy regresarían para interpretar a sus personajes originales, con Zendaya como Felicia. Del clip también se desprende que Chris Miller, quien prestó su voz a Mirror en las 4 películas y dirigió Shrek 3, y Cody Cameron, quien prestó su voz a Pinocho en la franquicia, han regresado. Sin embargo, Antonio Banderas, como el gato con botas, no aparece en el anuncio, dado que El gato con botas tuvo una segunda película independiente hace apenas 3 años. Es difícil imaginar que no aparezca en Shrek 5. Espero que aparezca en un tráiler o anuncio posterior. A continuación, se muestra la lista del elenco de Shrek 5, confirmada hasta ahora. Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona, Eddie Murphy como Burro, Zendaya como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, Conrad Vernon como el hombre de jengibre. Los creadores de Shrek han pospuesto la fecha de estreno de su 5ª entrega hasta 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba prevista para julio de 2026, informó Variety. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la 5ª película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Según el medio, el estudio no ha proporcionado ningún motivo para el retraso. En cuanto a Universal, el estudio de producción ha experimentado un éxito masivo con películas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros.
en los meses de verano, lo que ha llevado a especulaciones sobre un aplazamiento de Shrek 5, informó Variety. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, el juicio final y La era de hielo, 6 pulgadas de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título The Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio, informó Variety. Shrek 5 está en movimiento y ha cambiado su fecha de estreno del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. Ya no se abrirá en el concurrido corredor navideño que presenta Avengers, Doomsday, Dune, Part 3 y Ice Age 6, que se estrenan el 18 de diciembre de 2026. En una acción conjunta, Universal cambió la fecha anterior de estreno de una película sin título de Illumination, Shrek 5, al 16 de abril de 2027. Universal y DreamWorks Animation están detrás de Shrek 5, que es la primera entrega de la serie principal desde Shrek Forever en 2010. El estudio también ha lanzado un par de spin-offs de El gato con botas protagonizados por Antonio Banderas. Zendaya se une al elenco como la hija de Shrek, con los pilares Mike Myers, Shrek, Eddie Murphy, Donkey, y Cameron Díaz, Fiona, de regreso. Los veteranos de Shrek, Walt Dorn y Conrad Vernon, dirigen junto con el codirector de Minions, The Rise of Gru, Brad Abelson. Shrek, basada en el libro de William Steig, se lanzó como franquicia cinematográfica con la película ganadora del Oscar en 2001. Se centraba en un ogro llamado Shrek, quien se enamora de Fiona, la princesa de muy lejano, maldita y atrapada en el cuerpo de un ogro. Burro le brindó a Shrek un toque cómico, patetismo y amistad, y la película fue elogiada por su giro humorístico a los tropos de los cuentos de hadas. Universal Pictures anunció el lunes que trasladará Shrek 5 de DreamWorks Animation del 23 de diciembre de 2026 al miércoles 30 de junio de 2027. En esencia, el verano es el mejor momento para el gran regreso del ogro verde de los cuentos de hadas y sus amigos. Es la temporada en la que siempre ha habitado. Representará 17 años desde la anterior película de Shrek, Shrek Forever After de 2010. Además, Universal dijo hoy que una película de evento Illumination sin título se estrenará antes en 2027, del 30 de junio al 16 de abril. Reemplaza una película de evento de Universal sin título que había estado en el calendario de fechas de estreno. Los miembros del repertorio de Shrek, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz, regresarán para prestar sus voces a sus papeles característicos de Shrek, Donkey y Fiona, respectivamente. Como se anunció previamente, Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Vernon ha dirigido Shrek 2 y Madagascar 2, y presta su voz a Gingerbread Man, también conocido como Gingy, en las películas de Shrek. Dohan, de la franquicia Trolls, trabajó en la segunda y tercera entrega de Shrek como guionista y artista, y como jefe de historia en la cuarta. Dohan también prestó su voz al personaje de Rumpelstiltskin en Shrek, Para Siempre. La película está producida por la productora Gina Shea, de la franquicia Trolls, quien también produjo Shrek Forever After, y por el director ejecutivo de Illumination, Chris Meledandri. La quinta entrega será codirigida por Brad Abelson, Minions, El origen de Gru, Los Simpson. Las 4 películas de Shrek han recaudado $2.900 millones en taquilla mundial, además de un espectáculo en vivo de gira mundial, un galardonado musical de Broadway que obtuvo 8 nominaciones al Tony y 12 nominaciones al Drama Desk, además de un destino turístico inmersivo de primer nivel en Londres y eventos y atracciones populares en los parques de Universal Studios en todo el mundo. La nueva fecha de estreno de Shrek 5 es Far, Far Away. Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la quinta película de Shrek del 23 de diciembre
de 2026 al 30 de junio de 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba programada para julio de 2026. El estudio no dio una razón para el retraso, pero Universal ha tenido un éxito descomunal con producciones animadas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, el juicio final y la era de hielo 6 de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan a la tierra ficticia de muy lejano en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona, mientras que Zendaya se une al elenco. Shrek 5 será dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dorn. Shrek 5 se estrenará en la gran pantalla un cuarto de siglo después del éxito animado original de 2001 que revolucionó el concepto de felices para siempre, narrado por un ogro incomprendido y su alegre banda de personajes de cuentos de hadas. Shrek se convirtió en un éxito instantáneo con casi $500 millones recaudados a nivel mundial, además de ser la primera película animada en ganar un Oscar. A la película le siguieron 3 secuelas: Shrek 2, 2004, Shrek 3, 2007 y Shrek para siempre, 2010, además de 2 spin-offs de El gato con botas. Shrek 5 está de camino a la gran pantalla. Sin embargo, nuestro ogro gigante, amante de la cebolla verde, y su familia ya han tenido problemas incluso antes de salir del pantano, y no nos referimos a las molestas travesuras de Burro en el carro de ajos. DreamWorks ha retrasado 6 meses el estreno de la próxima película de Shrek, lo que significa que no llegará a las pantallas hasta el verano de 2027. Sin embargo, eso nos da más tiempo para teorizar sobre el posible tema de Shrek 5, después de que Shrek Forever After, de 2010, supuestamente fuera la última película de la franquicia. Con un elenco repleto de estrellas y el regreso de favoritos de los fans como Mike Myers y Cameron Diaz, nos espera una experiencia increíble. Además, no solo hay una quinta entrega en camino, sino que también se está preparando una película independiente de Donkey, con el regreso de Eddie Murphy. Puede que falten poco menos de 2 años para que volvamos al pantano, pero la emoción no se puede contener. Tanto es así que hemos preparado una guía completa con todo lo que sabemos hasta ahora sobre Shrek 5, desde la fecha de estreno de la película, una lista de todos los miembros confirmados del reparto y los detalles del primer tráiler. Shrek 5 ha enfrentado varios retrasos. La secuela estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2026, pero posteriormente se programó para el 23 de diciembre de 2026. Posteriormente, en el verano de 2025, DreamWorks retrasó la película hasta el 30 de junio de 2027. En total, esto marca casi un año completo de retrasos para Shrek 5. El estudio no ha explicado los motivos de los retrasos. Sin embargo, podría estar relacionado con las críticas de los fans a los nuevos diseños de los personajes. Esto significa que Shrek 5 se estrenará 17 años después del estreno de la cuarta película, Shrek Forever After. Antes de que la franquicia entrara en pausa, cada secuela tenía un intervalo de 3 años. Tras el estreno de Shrek en 2001, Shrek 2 se estrenó en 2004, seguida de Shrek 3 en 2007 y la cuarta secuela en 2010. El gato con botas, una película derivada de la franquicia, se estrenó en cines en 2011 y su secuela llegará 11 años después en 2022. Como confirmó Eddie Murphy el año pasado, un spin-off independiente de Donkey está en camino, aunque desconocemos cuándo se estrenará. El doblaje de Shrek 5 se completó en 2024, y por el momento no tenemos confirmación de si Donkey ha entrado en producción.
Aún así, podemos especular sobre una fecha de estreno para 2027 o 2028, ya que Murphy se aseguró de señalar que las películas no se realizarán simultáneamente. Shrek para siempre dio un giro multiverso pre-MCU, con Rumpelstiltskin transportando a Shrek a una realidad alternativa donde nunca nació. De hecho, está dando lugar a Spider-Man, sin camino a casa, y nadie sabe quién es. Por supuesto, logra salvar el día y regresar a su línea temporal y pantano habitual. Los créditos finales no terminan con un número musical esta vez, sino con una versión de I'm a Believer, de The Monkees, que fue versionada por Smash Mouth en la primera película y cantada a Fiona por Shrek en la escena musical de mitad de los créditos. Dicho todo esto, la trama oficial de la película aún no se ha publicado, pero tenemos la sensación de que se centrará en Felicia, la única hija de Shrek y Fiona, que se embarca en su propia aventura peligrosa y nos presenta a un nuevo grupo de personajes mágicos. Sin embargo, sabemos que la historia está en buenas manos. Michael McCullers, exguionista de Saturday Night Live y escritor de Austin Powers, La espía que me achuchó y El bebé mandón, ha escrito el guión. Walt Dorn y Conrad Vernon dirigen, junto con el director Brad Abelson. Dorn, quien también presta su voz al hombre de jengibre, también conocido como Gingy, escribió Shrek 2, y Vernon dirigió Shrek 2. También hay un pequeño vacío argumental, ya que vimos a 3 bebés ogros en Shrek: Felices para siempre, Fergus, Farkle y Felicia. El avance del tráiler parece sugerir que Felicia es la única hija de Shrek y Fiona. Sin embargo, es probable que Felicia sea la única hija que aparece en el avance, ya que, después de todo, se trataba de un anuncio de casting para dar la bienvenida a Zendaya a la franquicia de Shrek. Queda por ver si veremos a Fergus y Farkle en Shrek 5, pero tendremos que esperar al próximo tráiler. También vale la pena mencionar que Burro y Dragón tuvieron varios bebés borrón y ya estarían en la adolescencia. Ojalá podamos conocerlos también. DreamWorks subió el primer vistazo a Shrek 5 como un anuncio del elenco, pero lo aceptaremos como nuestro primer avance por ahora. En el avance, Burro, Shrek, Fiona y su hija Felicia rodean a Mirror, quien les muestra algunos memes de Shrek, uno de ellos muy popular en internet, donde Shrek tiene la altura de Godzilla y viste un traje de látex. Pinocho admite haber creado los memes, y un texto en pantalla nos informa que Zendaya, efectivamente, le presta su voz a Felicia. El breve clip que se puede ver arriba dura solo 27 segundos y deja mucho que desear. Probablemente tendremos un tráiler oficial más adelante este año, a medida que nos acercamos a la fecha de estreno de 2026. Hubo reacciones encontradas entre los fans, y muchos se preguntaron por qué la animación se veía diferente. El equipo de animación de Sonic incluso intervino, publicando un TikTok que muestra la transición de Ugly Sonic a la versión más suave y tierna que finalmente llegó a la franquicia. Tenemos la sensación de que DreamWorks hará algunos ajustes antes del estreno de la nueva película. El anuncio de casting mencionado confirmó que Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy regresarían para interpretar a sus personajes originales, con Zendaya como Felicia. Del clip también se desprende que Chris Miller, quien prestó su voz a Mirror en las 4 películas y dirigió Shrek 3, y Cody Cameron, quien prestó su voz a Pinocho en la franquicia, han regresado. Sin embargo, Antonio Banderas, como el gato con botas, no aparece en el anuncio, dado que El gato con botas tuvo una segunda película independiente hace apenas 3 años. Es difícil imaginar que no aparezca en Shrek 5. Espero que aparezca en un tráiler o anuncio posterior. A continuación, se muestra la lista del elenco de Shrek 5, confirmada hasta ahora. Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona, Eddie Murphy como Burro, Zendaya como Felicia, la hija de Shrek y Fiona, Conrad Vernon como el hombre de jengibre. Los creadores de Shrek han pospuesto la fecha de estreno de su 5ª entrega hasta 2027. Este es el segundo retraso en la fecha de estreno de Shrek 5, que originalmente estaba prevista para julio de 2026. Informó Variety, Universal y DreamWorks Animation han pospuesto la 5ª película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Según el medio, el estudio no ha proporcionado ningún motivo para el retraso. En cuanto a Universal,
El estudio de producción ha experimentado un éxito masivo con películas como la franquicia Gru, Mi villano favorito, Cómo entrenar a tu dragón y la película de Super Mario Bros. En los meses de verano, lo que ha llevado a especulaciones sobre un aplazamiento de Shrek 5, informó Variety. En su nueva fecha de estreno, Shrek 5 se estrenará menos de una semana después de la película animada de Sony Spider-Man, Más allá del Spider-Verso. En su fecha anterior, diciembre de 2026, la película familiar estaba programada para estrenarse tras Vengadores, el juicio final y La era de hielo, 6 pulgadas de Disney. Como parte de la medida, Universal ha adelantado el estreno de la película de evento sin título de Illumination al 16 de abril de 2027, en lugar de su fecha original de finales de junio, informó Variety.